Em, Probablemente alguien que no pase mucho tiempo con Christoph, que es mi hijo, pues piense que, bueno, pues que es un niño raro, ¿no? Tiene 14 años y este vídeo lo ha hecho porque está solo. Mi hijo vuelve del colegio con los bolsillos llenos de tornillos, clavos, porque se pasa el tiempo buscando cositas, investigando, pasa mucho tiempo solo. Es raro preguntarle a un niño que qué tal el cole, ¿no? Y que te diga, bueno, los patios se me han hecho un poco largos, ¿no? O sea, que el recreo no sea el espacio más satisfactorio. Y siempre te dicen, pues el recreo, ¿no? Que es lo mejor, pues el recreo. El recreo se les hace largo. Eh, lo que decía, es una discapacidad muy invisible y son niños raros porque él es ARND, no físicamente algo le notamos, pero no es un SAF ni parcial ni total, ¿no? Bueno, eh, esa es su gran dificultad, esa es la primera gran dificultad, que como no sabemos los demás, la sociedad, los amigos, la familia, no sabe que hay una discapacidad, el nivel de expectativas, de tolerancia, etcétera, etcétera, pues claro, es el mismo que para todo el mundo. Entonces les pedimos que hagan cosas que ellos no pueden hacer, ¿no? Y voy a esas cosas, decía, la impulsividad, ¿no? La organización. Ellos iniciar cualquier tarea es misión imposible. Nosotros somos su disco duro para tratar de organizar, de gestionar, decía, el tiempo, la gestión del tiempo, saber en qué momento están del día. ¿Hemos comido, hemos cenado, hemos desayunado? ¿En qué mes estamos del año? El otro día le cambiaron la hoja del calendario en el colegio. Como en casa tenía otra, la hoja que todavía era del calendario del mes de noviembre, ya no sabía. Sí, y claro, en cuanto se descolocan con algo, ya no sabía si lo que venía después era el verano, las vacaciones, qué momento del año. Es desesperante, ¿no? El no saber, el no poderse orientar en el tiempo. Por supuesto, la gestión del dinero. Él no se atreve a ir a ningún sitio con ningún amigo que no tiene, pero va a los scouts, esas terapias, ¿no? De las que se ha hablado. Una terapia es ir a los scouts. No se atreve a ir a comprarse, a tomarse algo a un bar con los amigos si van con su patrulla, porque él no sabe pedir, no sabe pagar. Él piensa que si da un billete, jo, le dan un montón de monedas, qué bien, ¿no? Me dan más dinero. Un billete vale menos que 5 monedas de 5 euros. Eh, eh, Todo eso para él es pues ciencia infusa. La gestión del dinero, claro, crecen y nuestra sociedad pues tiene que ver de comer, cobrar un sueldo, poderte desenvolver de la manera que sea. Eh, Son niños como decía, socialmente raros. Por eso él hizo el vídeo para su clase, diciendo, yo no soy raro, quiero que me entendáis, que yo no me entero, llega todo tarde, llega todo después, no se entera de lo que pasa en su clase o de lo que están aprendiendo. Pues todo eso al final es la presión que ellos van soportando, ¿no? El aprendizaje, el colegio se puede convertir en un centro de tortura si no hay un diagnóstico, por eso decimos que es tan importante el diagnóstico precoz. Si no hay un diagnóstico y ven que es un niño inquieto, pues muchas veces lo que ocurre es que tratan de desarrollar estrategias de un TDAH. Pero claro, es que se nos olvida que el cociente intelectual suele ser muy bajo, que tienen una inteligencia límite. Entonces, todas esas estrategias no funcionan. De manera que al final ellos se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan y no hay manera la presión es terrible. Si no hay diagnóstico, si los padres no saben eh, por qué ocurre esto, bueno, y no rebajan las expectativas, es que mi hijo es un vago, es que como son niños adoptados están mal educados, es que les han permitido mucho, están muy protegidos. Insisto, en unas jornadas que hicimos celebrando el 9 de 9, que es el Día Internacional del TEAF, cuando les preguntábamos a los jóvenes que se prestaron a hablar qué era lo que les resultaba más duro, decían el colegio. Les habían expulsado a algunos por 5 veces, 7 veces, 8. Cambiar 8 veces de colegio cuando tú te esfuerzas y que nunca hagas nada bien, es normal que cuando llegan a la adolescencia revientan por todas partes, ¿no? Efectivamente son muy inmaduros socialmente, muy inmaduros emocionalmente.
Y claro, pues viven cuerpos de mayores, de 14, de 18, de 20, con una madurez emocional de 7, 8, 9 años. Nosotros le tenemos que guardar el peluche para que no se lo lleve al colegio. Claro, entre adolescentes aparecer con un peluche debajo del brazo, eh, complicado. El entrenamiento, el explicarles por qué eso no puede ser, por qué te aceptan o no te aceptan de esa manera. Claro, todo esto que ocurre, que les hace muy vulnerables. Y como ellos sienten que no tienen un sitio, ellos no encuentran su espacio, pues son capaces de aceptar cualquier cosa, cualquier cosa. Hace muy poco tuvimos un gran disgusto, porque había llamado zorra a una niña en el autobús a grito pelado de la ruta del colegio. Cuando yo le pregunté, ¿tú sabes lo que le has llamado? Dice, no, no tenía ni idea. Y se lo había llamado porque otro al lado mayor le había dicho, dile esto. Eso desencadenó, pues claro, un problema de mal comportamiento con el resto. Son pequeñas cosas y pequeños ejemplos, pero que nos pueden hacer tomar conciencia de lo que esa inadaptación hacia dónde les puede conducir, ¿no? Em, Hacen lo que sea con tal de ser aceptados, con tal de encontrar un espacio, un hueco, un sitio y lo que sea, según van creciendo, va complicándose muchísimo. Tienen inteligencia límite. Son niños que no pillan las bromas, ni los chistes, ni el doble sentido. Cristo fijo, te voy a cortar las orejas. Y se tapa las orejas, claro, no vaya a ser que me las corte mamá. Pues eso es lo mismo con absolutamente todas las cosas. Eh, son niños que no aprenden de los errores. No hagas esto. Y a los 10 minutos vuelve a hacer eso. Ellos lo de la consecuencia de sus actuaciones, acción-reacción, lo del castigo, si encima no va vinculado directamente, no sirve para nada. Ellos no saben por qué les están aplicando, ¿no?, una consecuencia por alguna actuación. No lo entienden y como se ha diferido en el tiempo ya les parece, claro, maltrato, ¿no? Me castigan, me hacen esto porque no me quieren, porque que no se nos olvide que esto va unido luego al abandono y va unido a otras cuestiones, ¿no? Como decía Óscar. De manera que no aprenden, ¿no? Tienen una rigidez mental tremenda, una rigidez mental. A ellos les funciona muy bien su rutina, todo perfectamente organizado, todo controlado, todo muy visual, pero hay que no haya ningún pequeño cambio porque se ha puesto malo el profesor X que iba a hacer no sé qué, que ya lo habían preparado, hay que no se haya un apagón de luz y entonces no puedan hacer lo que estaba previsto o que llueva y no podamos salir. O sea, todo está magnificado. Entonces, cualquier circunstancia que altere esa rutina, esa planificación, ese control absolutamente de todo, desencadena en explosiones de conducta por cualquier tontería. Claro, vuelvo al diagnóstico. Si tú lo sabes, si ya te puedes preparar, si tienes una red que te sujeta, es mucho más fácil gestionarlo. Pero si yo no sé que a mi hijo le pasa todo esto y me explota porque el jersey le aprieta un poco y esto son las 8 de la mañana, tiene que ir al colegio y dice que es que hay que el jersey, que no sé qué, y monta un lío tremendo, pues claro, muchas veces las reacciones de los adultos probablemente no son las acordes con las circunstancias del menor. Y algunas veces podríamos hablar de un maltrato sin quererlo, porque les estamos pidiendo lo que pueden o no pueden, porque no estamos entendiendo. Insisto, es tan importante el diagnóstico como sería el 50% del tratamiento, ¿no?, para poder comprenderles. Fantasean muchísimo, son niños que mienten cantidad, pero es porque ellos se montan su película y te cuentan una historia, probablemente para nosotros es mentira, para ellos es su historia. No son capaces de separar realidad de ficción. Ven una película, ven un anuncio, escuchan una noticia y es, bueno, pues se va a acabar el mundo, si tenemos el COVID yo me voy a morir porque noto que me duele la garganta,
si se va, si es una película en la que hay una explosión nuclear y tal, mañana vamos a tener una explosión nuclear, porque ellos no pueden, les cuesta muchísimo separar realidad de ficción, ¿no? Y claro, cuando su entorno de sus edades se da cuenta que lo de la broma, los chistes tampoco lo pilla muy bien, suelen ser objeto de acoso, de bullying. Pongámonos en las edades, en las circunstancias, en entornos no protegidos, para que luego podamos entender por qué revientan, ¿no? Y por qué ciertos comentarios. Se obsesionan con las cosas. Si les da por un tema, algo que puede ser bueno termina siendo algo malo, porque está en la obsesión y ellos no saben gestionarlo y ellos no saben repartirlo a lo mejor en el tiempo o dosificar. Pues claro, esa rigidez mental de la que hablaba antes, esa obsesión por los temas, me dejó durante mucho tiempo, puedo decir 3 años, desayunábamos con las marchas de la Semana Santa, porque le gustaba la Semana Santa. Y todo giraba en torno a la Semana Santa, ya fuera Reyes, Navidad, Semana Santa, verano. Pero es que era Semana Santa aquí y era Semana Santa en el colegio. A ver cómo le explicas en la Semana Santa, los dibujos de Semana Santa, que estaba muy bien, pero ahora estamos con las guerras y todo va a ser una guerra y las noticias hablan de conflictos armados y entonces vamos a tener la tercera guerra mundial. O sea que todo aquello que si uno sabe o puede canalizarlo puede ser bueno, pero también en algunas ocasiones se puede terminar convirtiendo en un problema, ¿no? Son muy frágiles, pero son muy frágiles físicamente. Muchos de ellos pillan todo al vuelo, muchos no crecen, crecen más despacio, pero son muy frágiles emocionalmente y a todos estos niveles, porque el daño efectivamente es un daño cognitivo, pero hay un daño, nosotros preferimos decir, del comportamiento, no la conducta. Parece que la conducta es siempre algo malo. No, el comportamiento, porque se comportan de una forma extraña, rara, no de acuerdo a los cánones y a los patrones sociales o lo que socialmente se espera. Pues claro, pues tú cuando ves a una persona que llega y que te abraza sin preguntarte si te puedo abrazar, que pasaba por aquí por la calle, pues lógico, rechazo ¿no? Apartar a una persona que pueda tener este tipo de comportamientos. Hablan a gritos o tienen la forma, ¿no? La forma incluso muchas veces de manifestar lo que sea, el lenguaje, pues a lo mejor lo tienen bien, pero a lo mejor lo tienen alterado y es abrupto, es como no tienen filtro, te dicen lo que piensan, ¿no? Directamente a unas monjas de clausura, pues un día comprando unos dulces le dijo a la hermana que nos servía, qué pena hermana, usted es pobre, como era pobre, vieja y encima está en la cárcel, porque como estaba detrás de los barrotes claro, esto pues la monja se rió, pero se lo puede decir a un señor que haya aparcado mal el coche porque entiende que los coches no se aparcan mal y le puede decir, usted no puede aparcar ahí. O le puede decir a alguien que está fumando, usted no puede fumar y se lo sueltan así y no tienen ningún problema. Claro, eso socialmente puede generar muchísimos problemas, sobre todo cuando van creciendo. Y las familias, pues efectivamente las familias tienen que encajar todo esto. Y en general, como los diagnósticos llegan tarde porque llegan los problemas, eh, muchos desde que son pequeños, pues esa inquietud motriz, esa impulsividad, algunas veces hasta son simpáticos, ¿no? Pues son muy creativos, son muy ingeniosos, como todos lo inventan, muy bien, pero luego crecen y llegan a la adolescencia, ¿no? Y entonces el daño va creciendo exponencialmente. Y claro, pues mueren muchísimos más que la población general por suicidios, por accidentes o porque caen en las adicciones de una forma terrible, porque es donde encuentran respuesta, cobijo, que así es como llegamos a vosotros, ¿no? Porque con 16 años ya con unos problemas de adicciones terribles. ¿Y es porque es la respuesta de ese malestar, de no saber qué les pasa. Algunos respiran aliviados
cuando les dicen, es que te pasa esto, no tienes la culpa, no tienes la culpa, te pasa esto y por eso tu comportamiento es de esta manera. Pero claro, si eso no se sabe, pues difícilmente todo esto que he estado contando puede pasar en el seno de la familia, de la escuela o de los amigos, ¿no? Hay un porcentaje, nosotros lo vemos en las familias de nuestra asociación, altísimo de divorcios. Entonces, claro, cuando esto encima lo tienes que llevar solo o sola, o por separado, o sufrir además de el problema, ¿no? de su dificultad, del TEA, sufrir además pues todas estas circunstancias no es por tu culpa, es por tu culpa, tú no le has educado bien y se comporta mal porque no le has educado bien, porque claro, cuando no se sabe qué es lo que pasa, la etiqueta que nos cuelgan a los padres de adopción, a los padres adoptantes es que como los queríamos tanto, los hemos malcriado y los hemos educado muy mal y les hemos permitido todo. Entonces la sociedad, la familia, los amigos te juzgan y te sentencian. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que dejas de relacionarte, dejas o te entienden porque puedes explicar qué es lo que hay o realmente es complicado, ¿no? Y qué decir de las familias adoptantes monoparentales, que también es difícil. Para nosotros, cada día es un reto por todo esto que he contado antes, pero es un reto económico. Como no tenemos los tratamientos que los estamos pagando las familias de nuestro bolsillo, porque es muy difícil conseguir que te hagan un tratamiento, porque claro, algo como pasa en Córdoba, donde hay estas unidades de adicción en el sistema público, dentro de los centros de primaria, nos parecía una maravilla, donde se podrían hacer esos diagnósticos, porque ahí están los dos profesionales que se tienen que hablar, el médico y el psicólogo. Es que para nosotros es la vida misma, pero claro, en la vida misma, cuando no te llega un diagnóstico y cuando no dejas de ir a un sitio, a otro, y pagas todo tipo de terapias. No, esto me han dicho que funciona bien y vamos toda la familia detrás. No, esto me han dicho y todos volvemos para otro sitio. No, porque esta terapia para arriba, para abajo. Hacemos de todo. Arteterapia, equinoterapia, scouts. Los pobres scouts yo creo que suelen ser un refugio importante de todos nuestros hijos, ¿no? Para la integración. El MDR, las terapias de tipo conductual, hacemos de todo, desde la parte también de terapia ocupacional, también vamos a terapias de integración sensorial, o sea, a lo que nos propongan, porque esta es la desesperación que buscas, intentar buscar esas opciones. Pero claro, todo esto cuesta dinero. Cuesta dinero si te tienes que llevar a tu hijo de un colegio público a un colegio privado donde bueno, pues haya recursos, donde haya recursos para atenderles, donde la filosofía o el método educativo sea un entorno que no los maltrate y que los integre de verdad y que puedan reaccionar, ¿no? Contigo. Digo, es un reto económico, es un reto personal, porque yo tuve que dejar parte de mi carrera, soy profesora en la universidad y abandoné, dejé el puesto de decanato, de decana, pues porque no me daba la vida ni el estrés para poder atender bien a mis hijos. De manera que el tiempo que necesitan es todo, desde por la mañana hasta mucho más allá de cuando te vas a dormir, porque hasta soñando, hasta durmiendo sueñas, porque es tal la dedicación, ¿no? Mamá, 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 es constante. Entonces, es un reto personal, porque o estás preparado y te preparas para abordarlo, para afrontar cada vez que llega una nueva película, una nueva dificultad, un nuevo problema, es complejo, ¿no? Y, y lo digo yo, que tengo el diagnóstico desde siempre. Que tengo la suerte, yo no pido para mi casa, porque tengo la suerte de que cuando lo adoptamos sabíamos que nuestro hijo tenía el trastorno. Que hemos sido afortunados porque hemos encontrado siempre profesionales que sabían con lo que se estaban enfrentando y hemos estado siempre apoyados desde la parte pues el pediatra que lleva a mi hijo, pediatra y la pediatra, porque son dos, desde el equipo del 12 de octubre de sindromología, desde el niño Jesús, la parte de psicología. O sea, yo me considero afortunada. Hemos tenido el diagnóstico, tenemos los recursos económicos para poder afrontar todas estas terapias.
podemos los recursos personales, por el trabajo, por mi actividad profesional que me conecta con muchos profesionales de educación, de salud, etcétera, etcétera, pero esto no es lo habitual. Esto no es lo habitual, yo diría que es lo excepcional. Pero sí quiero que os quedéis con una imagen. Un niño que está arropado, tratado, atendido, y yo no sé cómo será el futuro, porque cuando piensas que algo está controlado, al día siguiente te hacen alguna nueva y te tienes que seguir reinventando. Pero qué importante es saberlo, rebajar expectativas y tener los recursos. Eso es lo que queremos de la administración, tener los recursos para poder atenderles bien, porque es su derecho. Es su derecho y los recursos pasan por un buen diagnóstico, un buen tratamiento, por una escuela que los integre, por una familia que no les juzgue, por una sociedad que los acepte, no que los tolere, que los acepte y que los integre. Pues eso necesitamos, os necesitamos a los profesionales y yo creo que es que podéis ser un caso de éxito, porque al final estáis trabajando médicos, he visto por ahí que había alguna trabajadora social que es que es fundamental para integrar los recursos. Todos son compartimentos estancos y o eres un experto en manejarte con la administración y con los recursos o no puedes, no sabes cómo abordarlo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos embajadores, ¿no? Como vosotros. Espero desde hoy para que podáis ayudarnos a sensibilizar, a comunicar, a formar. Gracias por dedicarnos este tiempo y que os podamos contar lo que es y tengáis la inquietud de formaros. Para nosotros es un balón de oxígeno enorme para poder seguir peleando. Me dejo muchas cosas, Mercedes. No sé si quieres decir algo más. Creo que he intentado dibujarlos. Insisto, no he hablado de los que se nos han muerto, de los que están fuera de sus casas viviendo en un coche, de los que toman todo tipo de drogas con 14, 15, 16 años, de los que tienen grandes depresiones, con 12, 13 años, ataques de ansiedad, los que se suicidan, no sé. No he hablado de todos ellos. Quiero que os quedéis con una imagen positiva, es decir, si juntos trabajamos, hacemos el diagnóstico y nos ponemos a tratarlos, los sacamos adelante. Los sacamos adelante. Es que es posible. Daros las gracias por estar ahí. Siento si me he extendido, pero también queríamos que vierais la otra cara, ¿no? El día a día, lo que supone.